No se escucha, probando si se escucha. Ay, mi Mario lo dejé. Hola hermanos, buenas tardes. Estamos por iniciar, ahí me avisan cuando iniciemos aquí nuestros hermanos de la cámara, camarógrafos les llaman. Ahí está. ¿Listos? Ahora sí. ¿Listo? ¿Ya puede iniciar? Buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga. Estamos por iniciar un culto más a nuestro Dios, un culto congregacional, porque pues nuestra vida debe de ser cada día y a cada momento un culto, un sacrificio vivo, como lo menciona su palabra. Y allá en sus casas vayan ubicando su Biblia, su himnario, su coritario. Parece que de todos modos en la pantalla va a estar apareciendo la letra de las lecturas de los cantos. Si hace falta alguien ahí de su casa, llámelo, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, para que juntos podamos iniciar este culto. En sus Biblias, les pido que si ya lo tienen ahí, era una lectura en Salmo 19, Salmo número 19, que está dividido en 14 partes. De esas 14, nosotros vamos a leer 6 nada más. Salmo 19, del 1 al 6. Salmo 19, del 1 al 6. Si lo tienen ahí en sus hogares, vamos a dar lectura a todos juntos en voz alta. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Tiempo de alabanza a nuestro Dios. Les pido que allá en sus hogares hagamos una oración. Dios, te agradecemos en esta tarde por la bendición de podernos estar delante de tu presencia para elevarte gratitud, elevarte nuestras alabanzas por todo lo que tú eres y has sido a través de esta semana. Queremos iniciar esta semana, antes de iniciar nuestras labores, delante de tu presencia, alabándote en comunión contigo, y que esta comunión que tenemos el día de hoy, pues la mantengamos durante toda la semana. Nosotros alabando y bendiciendo tu nombre, y tú hablándonos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Por ello, este tiempo es tuyo y te lo dedicamos. En el nombre de Jesús, amén. Hagamos un periodo de alabanza con 2 cantos. El primer canto de este periodo es el coro número 4, coro
número 4. Coro número 4, que se llama Te alabo. Misma voz, ahora el coro número 178, coro número 178. ¿Mande? 178. No tengo más
sigamos alabando a nuestro Dios y le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se han incorporado a este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Y les invito allá también en sus hogares, así como nuestros hermanos que están aquí, que busquemos en nuestra Biblia en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Y ahí en sus casas, si tienen ya esta lectura, los invito a que, pues puestos de pie también, podamos hacer esta lectura aquí con Ever. La vamos a hacer de manera alternada. Quienes gusten iniciar conmigo, y después mi hermano Ever. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. Dice la palabra de Dios, inicio, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Todos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra, y ha llegado el momento de escuchar el mensaje que en esta tarde está a cargo de nuestro hermano Ever. Hola, ¿se escucha? Bien, 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 bien. Pues bueno, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija este tiempo. Y bueno, voy a hacer esta oración. Bendito Dios, gracias por todo lo que hemos visto en estos días. Gracias, Señor, porque primeramente en la vida que tú nos das físicamente y después en la vida espiritual que hemos tenido, hemos visto enseñanzas que pues nos hablan de tu gran carácter, de tus atributos, de quién eres tú, Señor, y cómo podemos también acercarnos a ti. Señor, gracias porque también has mandado tu revelación. Leíamos la palabra profética más segura, una escritura que no es de interpretación privada, sino que es una palabra que se habla a toda la humanidad y que se habla también a toda tu iglesia y a tu pueblo según el contexto y pues según el mensaje que quieres depositar en los corazones de cada uno de aquellos que lo reciben.
Y Señor, queremos pedirte tu dirección en este momento para que las palabras habladas pues sean de acuerdo a tu voluntad, sean de acuerdo a tu propósito y que sean de aliciente a nuestros corazones en momentos difíciles. Señor, sigue cultivando ese entendimiento de nuestra mente y de nuestro corazón para que seamos fieles seguidores de tu palabra y que la hagamos en toda comprensión y que la abracemos en amor. Señor, te pedimos esa dirección por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a adentrarnos un poco en el libro de Nehemías. Entonces, si van buscando en sus Biblias, vamos a leer el capítulo número 1 del libro de Nehemías, pensando en que pues Dios nos llama a entender ciertas situaciones que se nos hacen semejantes. Y vamos a leer el capítulo 1, todo el capítulo 1 de el libro de Nehemías. Y ya posteriormente lo vamos a ir seccionando. Bueno, vamos a leer todos juntos este libro. Si ya lo tienen, empezamos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, quisiera dividir como en dos partes esta predicación. La primera tiene que ver con la historia de Judá, la historia del pueblo de Dios, y hacer un paralelismo con la historia de la iglesia también. Y en segundo momento, pues la historia de Nehemías y la historia de cada uno de nosotros, la historia que cada uno cuenta respecto a Dios, el cómo nos acercamos a Él y lo que implica esta relación de lo que tenemos que hacer también en cuanto a nuestro ministerio y lo que Dios pone en nuestro corazón.
Y esta primera parte de la historia de Judá, pues tiene que comenzar con una introducción. Sabemos que Nehemías nos está contando que sucedió algo, que su hermano Hananí viene de visita y le comenta que la ciudad de Jerusalén está en ruinas y las puertas habían quedado quemadas, pero que había un remanente que había vuelto de la cautividad. Y esto sucede un poco históricamente porque Dios había hablado al pueblo de Israel diciéndoles que si ellos estaban y conservaban su palabra, se manejaban dentro de sus estatutos, pues Dios les iba a permitir seguir en su tierra, en la tierra prometida, y que Él iba a hacer también morar su nombre en ese lugar. Y también, bueno, esto lo podemos ver en el libro de Levítico, número 20, el capítulo 26. En este capítulo se hace un exhorto de Moisés hacia el pueblo y les hace ver que hay bendiciones de la obediencia a la palabra de Dios, pero también hay consecuencias de la desobediencia. Y se presentan estos dos panoramas desde que ellos salen de Egipto, desde que Dios dice, ustedes son mi pueblo escogido y yo los haré morar en una tierra que ya les tengo preparadas, pero tienen que seguir mi ley, mis estatutos, y de esta manera los bendeciré. Si no lo hacen así, de esta manera les irá, ¿no? Y presenta a Dios desde ese momento, y el pueblo de Israel tiene altas y bajas. Hay momentos donde se acerca a la presencia de Dios, donde sigue los estatutos, pero hay momentos donde se rebela contra Él. Y pues en esos periodos también se van levantando reyes, líderes, que tanto hablan para que el pueblo se acerque en corazón a Dios, como otros que desvían el corazón del pueblo de Israel de Dios. Y entonces Dios manda advertencias, ¿no?, de continuar con actitudes que desprecien el nombre de Dios. Pues les manda profetas diciéndoles, esta tierra va a ser asolada, va a llegar un momento donde no va a ser habitada, ustedes serán conquistados por los reinos y se avergonzarán de todo lo que han hecho. No serán para nada un ejemplo de mi habitación, del nombre que yo poseo, no reflejarán esa grandeza. Y entonces, dentro de todo este tiempo que Dios estuvo advirtiéndoles, regresen a mí, cambien su corazón, arrepiéntanse, vuelvan, pues cumple su palabra, y como ellos no se arrepintieron, como no volvieron su corazón, entonces sucede el cumplimiento de las consecuencias de la desobediencia y también el cumplimiento de las profecías de que ellos serían un pueblo que sufriría por el pecado que habitaba en medio de ellos. Y entonces sucede que los conquistan y los llevan cautivos. En ese momento las ciudades del pueblo de Israel pues pierden a sus habitantes, en unos son llevados como esclavos, en otros pues en otras condiciones, y principalmente parece ser que se despoja al pueblo de su tierra. Bueno, es lo que sucede, se despoja al pueblo de su tierra y de su capacidad de organizarse y de vivir en comunidad como Dios les había prometido. Y entonces este pueblo pasa 70 años en cautiverio, cuando de pronto se levanta Esdras y una comisión, que es el libro que antecede y que junta también este escrito con Nehemías, se levanta y decide ir con una comisión que es nombrada el remanente hacia Jerusalén. Y bueno, hacen un cálculo de que eran aproximadamente 50,000 personas que van hacia allá, y son quienes, bueno, Dios, después de todo ese tiempo de estar cautivos, de ser llevados, pues les dice, bueno, tienen que reedificar mi casa y yo les daré como todo lo que necesiten, pero vayan allá y pónganse a trabajar.
Y sucede que ellos llegan y comienzan la obra, y con Esdras comienza una revisión de lo que había pasado, de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y entonces comienzan una serie de reformas espirituales y también físicas para que ellos pudieran dedicarse a apartarse para Dios, a limpiarse, a santificarse y a poner todo de acuerdo a su voluntad. Y también van llevándose a cabo estos cambios, pero a su vez comienzan las pruebas, comienzan los obstáculos y las dificultades, y en ese tiempo entonces surgen las amenazas de pueblos vecinos sobre atacar a quienes estaban restableciendo la ciudad de Jerusalén. Y sucede que esta era parte de la expedición, y dentro de esto pues se quedó como en pausa, porque sí iniciaron con ímpetu, pero posteriormente con las pruebas comenzó a flaquear esa disposición del pueblo para restablecer Jerusalén. Y entonces Dios pone otra situación y pone a otra persona para que diera un impulso al pueblo, a su pueblo, en este caso hacia Judá, para restablecer Jerusalén. Y entonces aparece Nehemías. Si nosotros vemos, me parece que los hechos están como entre 25 y 30 años después de la aparición de Esdras. Y entonces sucede una cosa distinta, pero que vale la pena ver. Yo les decía hace ratito, pensar un paralelismo de la historia de Judá o del pueblo de Dios con la iglesia. ¿Por qué? Porque leemos en el versículo 2 que dice, bueno, con algunos varones de Judá, pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y le dijeron en el 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si nosotros nos ponemos observadores, en ningún momento le da una buena noticia, ¿no? Dice, están en gran afrenta, o sea, la están pasando muy mal. ¿Por qué? Pues el muro de Jerusalén está derribado y las puertas también están quemadas a fuego. Nos está describiendo un escenario caótico, un escenario bastante triste, con mucho dolor, y que si nosotros hacemos una semejanza con la situación que vemos o vivimos actualmente, es muy parecido, ¿no? Parece ser que nuestro mundo se encuentra como en ruinas. Hay desolación en muchos lados. En meses pasados nos tocó vivir esa parte del dolor, despidiendo a algunos hermanos que fallecieron en medio de la pandemia. Hemos conocido familiares, amigos que también han perdido familiares, que han perdido seres queridos y que pues nos hablan de tiempos de mal, de afrenta, y son momentos de crisis que podemos ver, son semejantes hasta cierto punto con Jerusalén. También pues hay ciertas cuestiones que uno no pasa desapercibidas, como lo que implicaba que el muro de la ciudad estuviera derribado. Eso significaba que ellos no tenían protección ante cualquier ataque de cualquier reino o de cualquier grupo que intentara saquear la ciudad, y también implicaba que si no había protección tampoco iban a procurar tener cosas de valor. Por eso mismo tampoco volvían a levantar el templo, a mejorarlo y a continuar con esa obra que Dios les había mandado, porque fácilmente un ejército podía entrar y saquearlos. Y esto era parte de lo que acontecía en ese tiempo. Y dentro de lo que nosotros podemos ver hoy en día, podemos también notar que en semejanza al pueblo de Israel, nosotros también vivimos parte de esa cautividad, ¿no?
En este año, pues nos hemos refugiado, nos hemos aislado y no hemos podido estar congregándonos como ahora. Les decía que cuando se da el cautiverio hay una asolación de ciudades, es decir, casi quedan desiertas, y sucedió algo parecido con los templos. Ahora, dentro de la pandemia, ¿quién se iba a aparecer, no? Y salvo poquitas personas que podían estar, y se da un escenario muy parecido en cuanto a una cautividad. Y en este momento, para ver o enmarcar todo el libro, no solamente este capítulo 1, pues Dios hace un llamado a su pueblo a regresar de la cautividad. Y creo que también podemos pensar que Dios en este momento, donde las cosas parecen ya llevarse mejor en cuanto a la pandemia, pues también Dios nos hace un llamado a volver de la cautividad. Aún así, el pueblo de Israel la tenía difícil, porque todavía seguían dominando los grandes imperios la zona, y pues dejarlos establecerse como antes, pues no iba a ser así de fácil. Igualmente, hoy en día no podemos regresar de lleno, la situación todavía sigue teniéndonos al pendiente en cuanto a alerta, en cuanto a contagios, pero aún así Dios nos invita a regresar de esa cautividad. Y esto sería como lo principal de establecer este paralelismo de una situación de un pueblo en ruinas, que era Judá, a una situación de un pueblo en ruinas que puede verse a través de nuestra vida hacia afuera, viendo a las personas que conocemos o no viéndolas, que es parte de esto. Y en cuanto al segundo punto, que es la historia de Nehemías y el paralelismo con nuestra historia, vienen muchas cosas. Pues en primer lugar, pues pensar, pues quién era Nehemías, ¿no? Hacia el final del capítulo nos dice en la última frase, porque yo servía de copero del rey. Al principio nos dice de qué reino. Estaba primero en Susa, capital del reino, era de Persia. Pues en cuanto a decir en qué posición se encontraba, pues el saber que alguien era un copero significaba que estaba como en uno de los puestos importantes, como de más alta estima, de confianza, y que incluso podía ser como un consejero, a veces en cuestiones del reino, porque estaba muy cerca del rey. Él tenía que estar en sus banquetes y también en los momentos de tristeza, probando lo de los vinos y todo esto. Y entonces la cercanía que podía tener Nehemías con Artajerjes, que era el rey, pues era mucha, y pues estaba en una posición sumamente respetable ante los ojos de las personas, y digamos que estaba bien económicamente, en honra, en todo. Pero dice que cuando llega Ananí, uno de sus hermanos, con los varones de Judá, y le cuentan toda la situación de que estaban viviendo en ruinas, en malestar, sucede algo. Y lo leemos en el versículo 4, ahí todos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una de las primeras cosas que hace Nehemías es no poner o no ver hacia sí mismo. Se pone a ver a los demás, se pone a escuchar a los demás. Y entonces, cuando le cuentan la situación de lo que estaba pasando en Jerusalén y cómo estaban viviendo todos esos pesares y todos esos dolores, no piensa luego, pues yo estoy aquí en la mera capital del reino, ya tengo mi posición,
pues ni modo que ellos sigan, ¿no? Con sus cosas y yo pues me dedico a lo mío. Tampoco dijo, ah, bueno, pues sí me importa un poquito y pues les voy a mandar un poco de dinero a mi hermano Hananí y a ellos para que regresen y le echen ganas a la obra, ¿no? Sino que lo que hace es ponerse en el lugar de ellos, comprender su dolor y dolerse con ellos. Y ese es un rasgo que debe invitarnos a preparar nuestro corazón a también ser comprensivos con el dolor de las personas. Si bien tenemos la crisis allá afuera y está el dolor ante nuestros ojos, si en nuestra actitud no está querer comprender ese dolor, no va a suceder nada, no vamos a saber qué hacer ante esas ruinas. No tiene caso que estén allí y nosotros simplemente digamos, como a mí no me está pasando nada, pues no, no importa, no pasa nada, ¿no? Y dentro de esto, pues vemos ya más cosas. O sea, Nehemías, en primer lugar, no asume una posición o su posición para distanciarse y decir no me importa, sino que quiere tomar en el asunto. Pero la primera es comprender lo que sucede y dolerse con él. Yo me imaginaba un poco cuando leía esto, este libro hace un tiempo, que posiblemente Nehemías habría crecido escuchando de su pueblo, de su cultura, y había escuchado esta historia 30 años atrás de que unas personas habían salido a reconstruir la ciudad de Jerusalén y era algo que le motivaba y que le daba esperanza. Y entonces cuando ve venir a sus compatriotas, quiere hablar con ellos para preguntarles qué es lo que estaba pasando. Y entonces le cuentan qué es lo que estaba pasando y pues quizá él como veía, ah, bueno, se fueron, ojalá y esto estén reedificando la ciudad, ya esté el templo, ya se pueda volver a habitar y verlo como una ilusión, como un sueño y cuando los escucha, pues imaginarse que su sueño pues había roto, que no era sostenido, que habría una gran desilusión ante esa situación. Y entonces, parte de eso, de quizá ese anhelo, como él sabiéndose del pueblo de Dios, al ver que a sus hermanos no les iba bien, que incluso la pasaban muy mal, pues evidentemente le dolió en su corazón, ¿no? Y decidió identificarse con ellos antes que con el propio reino en donde él se encontraba. Y es por eso que eso lo motiva, entonces, a llorar, lo motiva a hacer duelo, pero también lo motiva a hacer otra cosa. Dice que a ayunar y a orar delante de Dios. Y nos podemos preguntar, pues, ¿cuál fue su oración? Y pues aquí nos la da, ¿no? Pues prácticamente es todo del 5 al 11. Eh, Vamos a ir leyendo ahora alternadamente. Entonces les leo, dice, y le dije, yo el 5, ustedes el 6 y así. Le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre.
Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Sí, bueno, es la oración que hace Nehemías, y esta también incluye aspectos y rasgos de su carácter. En primer lugar, lo que hizo Nehemías ya lo leímos. Lloró, hizo duelo, también hizo ayuno y oración. Esto implicaba que le importaba lo que estaba pasando con sus hermanos, se dolía con ellos, pero también no solo se quedaba allí, quería hablar con Dios para que Él interviniera en toda esta situación. Y lo primero que hace en su oración es reconocer que es Dios del cielo, fuerte, o bueno, grande y temible, y que pues Él cumple y que guarda el pacto, cumple el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En este momento Él está reconociendo que Dios tiene una voluntad para todo aquel que tanto está cerca de Él como que está lejos. Y Él dice, bueno, si fue tu pueblo escogido y ellos amaron, pues guarda tu pacto, guarda ese amor que tienes hacia ellos. Y lo primero que pone sobre la mesa es el poder de Dios. Pone su soberanía y pone su control y la voluntad que puede interceder ante estos hechos. Y en segundo lugar, bueno, él dice, oye la oración de tu siervo, y hace algo muy peculiar, que es confesar su pecado. Y el pecado que confiesa es la desobediencia que ha habido en tanto generaciones, en tanto familias distintas, pero hace una cosa que nosotros también tenemos que hacer, que es asumir su responsabilidad. En ese momento dice, porque la casa de mi padre, porque mi casa, yo, bueno, dice, en vez de han desobedecido, dice, no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, al final del 6. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y él recuerda, en este punto hemos de pensar que él tiene presente la ley de Dios porque recuerda el pacto, recuerda esa indicación que da a Moisés de va a haber bendición si cumples esto, va a haber maldición si no lo haces. Y entonces se remite y en su corazón está esa palabra y él asume su responsabilidad de haber pecado ante Dios. Y también podemos pensar en estas situaciones, que también en este momento de pandemia, pues hemos visto tanto el dolor de las demás personas, pero también nosotros nos hemos visto en situaciones que pues no agradan a Dios, ¿no? Que muchas veces nos excusamos y ocupamos la situación para desobedecer. Y entonces el llamamiento que hace este libro o este pasaje es a que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestro pecado, que lo confesemos a Dios, que estemos conscientes de aquello y que pues esperemos en sus promesas. En este caso es lo siguiente de la oración, que es en el versículo 8. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los... Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Si ven, él está bien consciente de las promesas de Dios y entonces sabe
que cualquier cosa que él pueda pedir, si no es algo que Dios haya prometido, pues no va a rendir fruto. Por eso él dice, tú has prometido que, pues aunque estuviera la dispersión, nos harás volver. Y es algo que también nosotros podemos pensar para la iglesia hoy en día, que si nosotros nos aferramos a nuestro Dios, aún en toda la dispersión que existe y que podemos ver palpable y que es real, Dios nos puede hacer volver. Y es una importante promesa. Aquí, en este punto, la consideración de Nehemías sobre las promesas de Dios sigue en la misma línea de reconocer su poder, de reconocer su soberanía y de que Dios puede hacer cosas que Él no puede hacer. Entonces, esta oración tiene esa primera parte, poner en Dios todas las cosas, reconocer su responsabilidad también ante Dios, sabiendo que Dios es el único que puede tanto perdonar como llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas, como una siguiente cosa. En el versículo 11 viene otra parte de la oración que dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dice, delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. A estas alturas sucede algo. Si bien nosotros podemos tener una oración a Dios y exponer todo nuestro sentir, y como lo hizo Nehemías, bueno, hice duelo, lloré por bastantes días, ayuné, y bueno, la palabra nos dice que pues, la oración también pues, nos ayuda, nos va a reconfortar, pero imagínense que Nehemías solo hubiera orado y hubiera dicho, ah, bueno, ya el Señor me concedió paz en mi corazón, pues bueno, a seguir siendo copero y ya no hago nada, pues ya Dios se va a encargar, sé que es soberano y entonces Él va a traer salvación, va a traer restauración a la vida de su pueblo y bueno, pues yo sigo en mis asuntos, ¿no? Otra parte que es lo que nos ayuda a preparar nuestro corazón es, tanto ya comprendimos el dolor, como que tenemos que hacer algo más. Sabemos que tenemos que hacer esa situación y ante esa situación, pues tenemos que ponernos a obrar. Tenemos que tener diligencia para hacer cosas que reviertan esa situación. Y en este caso lo que hace Nehemías es, bueno, oró, pero sucedió algo, que si se dan cuenta al final del versículo 11, dice, concede buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, diciendo que él ya había tomado una determinación que era hablar con el rey y previamente ya había establecido un plan. De hecho, en algunos comentarios bíblicos se dice que la obra, la reedificación de las murallas de Jerusalén duró alrededor de 52 días, pero que este momento donde Nehemías se pone a orar dura 4 meses. Y es una noción de que Nehemías fundamenta en oración la obra que va a hacer. O sea, él comienza a planear qué puede hacer de manera que le va a presentar al rey un plan para decir, bueno, yo tengo que ir a mi pueblo, me interesa, voy a ayudarles a la reconstrucción y ya después vengo. Y pues yo creo que hace un plan convincente de cómo va a ser la construcción. Sabemos que cuando llega, pues suceden muchas más cosas que hacen que Nehemías se quede, pero todo este plan, o sea, tanto pensó cómo iba a ser la reconstrucción, como estuvo intercediendo ante Dios. Y aún él teniendo un plan y aún él sabiendo que tiene que hacer algo,
le dice a Dios, pues bueno, yo tengo esto, mi disposición, estoy, y ahora tú concede gracia a tu siervo, voy a hacer lo que sé que tengo que hacer. Y bueno, de ella también en una partecita que se hace el comentario de, existen tres tipos de personas. O sea, la primera es quienes no saben qué pasa, quienes están ignorando todo lo que hay a su alrededor, quienes están al pendiente de lo que sucede, quienes lo platican, lo comunican, pero solamente se queda en transmitirlo, y quienes hacen que las cosas sucedan. O sea, quienes toman las cartas en el asunto y hacen las cosas. Y podemos ubicar a Nehemías en este lado. O sea, es un hombre que comprende la situación, que sabe que está pasando un dolor su pueblo, y que sabe que también él puede hacer algo y decide hacerlo. Y entonces, pues Dios le va a contestar su oración en diferentes momentos. Entonces, pues de lo que nosotros podemos hacer es preparar nuestro corazón para que nosotros reconozcamos lo que hay a nuestro alrededor, que comprendamos la situación de las cosas, comprendamos los dolores, lo que pasa, que oremos a Dios, pero que no solo eso, que también nosotros hagamos algo. Y bueno, lo siguiente del libro es cómo empieza Nehemías la reedificación, cómo comienza a organizarse, y a diferencia de lo que había sucedido con Esdras, de que comienzan los rumores de que los van a atacar y de que pues la obra se ve amenazada, pues ellos le echan todavía el doble de ganas y terminan la obra sin hacer caso de los temores, y comienza una restauración en el pueblo. Y bueno, pues esto es lo que les puedo compartir en este tiempo, y bueno, espero que sea de bendición para sus vidas. Entonces, recordarnos que si pueden, bueno, más bien invitarles que si pueden leer este libro, pues va a ser de bendición para sus vidas. Y bueno. Gracias, Ever, por exponer lo que Dios nos menciona a través de su palabra. Y pues ahí está el reto que nos pone el día de hoy, Ever, de poder actuar y poner todo lo que hagamos en las manos de Dios a través de la oración. Y para continuar nuestro programa, los invito a que busquen en sus himnarios el himno número 296. Himno número 296. Señor, tú me llamas. Los presentes podemos ponernos de pie, también allá en sus hogares, hermanos, pues hagámoslo. Himno número 296. Señor, tú me llamas.
los himnarios, continuamos con el himno número 474. Himno número 474. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, y que sea un lema en nuestra vida de no volver atrás y seguir a nuestro Señor Jesús. En sus hogares, también de aquí los que estamos de manera presencial, al final podemos pasar a entregar nuestras ofrendas ahí en los ofertorios, y haré una oración por las ofrendas y también una oración final. Vamos a orar. Dios, hemos expresado cuán grande eres, hemos expresado el compromiso que tenemos contigo de seguir adelante, cuales quieras que sean las circunstancias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de seguirte y de en este camino seguir siendo perfeccionados por ti, seguir siendo edificados también por tu amor. Sé con cada uno de mis hermanos en sus actividades de esta semana. Bendícelos, dales fuerzas, dales confianza y sobre todo, Señor, dales del conocimiento tuyo, de tener una comunión contigo. Te pedimos que sigas siendo con nosotros, con nuestro trabajo, porque sabemos que todo viene de ti y de ese trabajo que tú nos das también te entregamos. Gracias, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos en donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. El día miércoles tenemos el culto de oración de manera presencial y por internet, por la plataforma de Zoom. Así que los estaremos esperando, hermanos. Y el domingo, pues de igual manera a las 11 de la mañana con los cultos normales. Que el Señor les bendiga y adelante, hermanos.